Mm, bueno, es que te voy a ser mucho sincera, muy sincera. Es que no me dio tanto tiempo porque teníamos que hacer una cosita en la escuela y no me dio mucho tiempo. Ya. Bueno, no te apures. Oye, vamos a ver otra cosa. De todas maneras, eso se te queda de tarea, ¿vale? Para la próxima clase. ¿Va? Sí, está bien. Va. Bueno, a ver si no te mueres con lo que vamos a ver ahorita, porque se supone que, pues ya lo que vamos a ver ahorita ya usa lo que vimos antes. No vamos a hacer problemas, primero vamos a ver otro tipo de magnitudes. Ya sé que ya habíamos visto dos tipos de magnitudes y que te juré y perjuré que esos eran los únicos dos tipos, pero te mentí. No es que te haya mentido, sino que existen otra forma de clasificar esas magnitudes que ya te había explicado. Entonces vamos a ver tipos de magnitudes. Sí puedes ver el pizarrón, ¿verdad? Sí. Va. Entonces, tipos de magnitudes. Existen dos tipos de magnitudes. La magnitud escalar y la magnitud vectorial. Ajá. Estas dos ya no tienen nada que ver con que si son fundamentales o si son magnitudes derivadas. Cualquiera de las dos, ya sea magnitud fundamental o ya sea magnitud derivada, puede tener o ser también una magnitud escalar o también una magnitud vectorial. Ajá. ¿Sabes qué es un escalar? No, No, ok. ¿Y qué es un vector? ¿Tampoco? tampoco. Ok. Am, vamos a empezar por ahí. Ok. Una, algo escalar es una cantidad que solo queda definida por un número. Ajá. Es como la parte que dice qué tamaño tiene ciertas cosas, o qué tan pesado es, o qué tan grande es, o qué tan pequeño es. Esa es una magnitud escalar. Ajá, solo depende del peso. Entonces, bueno, vamos a poner tal cual magnitud escalar. Dice, es aquella que para definirse, solo necesita de una cantidad numérica y de su unidad o sus unidades. Por ejemplo, si yo te escribo 3 metros, esa es una magnitud escalar, porque te estoy dando cuánto mide o qué tan grande es, y te estoy dando qué unidad tiene, que en este caso son metros. También te puedo dar en tiempo, por ejemplo, 2 horas. Tiene cuánto mide o cuánto tiempo es y tiene las unidades en las que están. No solamente pueden ser unidades lineales, por ejemplo, te puedo dar 15 metros cuadrados y de todas maneras siguen siendo la cantidad y aparte sus unidades. ¿Sí? Habíamos hablado de volumen, por ejemplo, si yo te pongo 80 centímetros cúbicos, también 80 es cuánto mide y centímetros cúbicos pues es las unidades en las que están esos 80. Entonces, todas estas son magnitudes escalares, que son las que hemos estado viendo hasta ahorita. ¿Sí? Sí. Ok, ahora vamos a ver en qué se diferencia con las magnitudes vectoriales. Luisa, creo que te equivocaste bueno, nada más en una letra de la magnitud escalar. Ah, Eh, sí, ya vi. el de necesidad, ¿no? Necesita. Era una T, perdón. Ahí está. Gracias, gracias.
Está bien. Entonces, magnitud vectorial. Una magnitud vectorial es como una magnitud escalar, o sea que también va a tener cuánto mide un número, también va a tener unidades, pero en lo que sí diferencian es que la vectorial te dice hacia dónde va. Ajá. Tiene que decirte hacia dónde está dirigida cierta cosa. Por ejemplo, ¿qué es una magnitud? Un ejemplo de una magnitud vectorial podría ser la velocidad. Un carro lleva cierta velocidad, pero es una magnitud vectorial porque tiene una dirección, ¿no? No solamente puede tener velocidad y no ir hacia ningún lado, tiene que ir ya sea al norte, al sur, derecha, izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Todo lo que indique su dirección hacia dónde se dirige es un vector. Ujú. O sea, es solamente la velocidad, ¿verdad? O, No, también hay otras cosas, por ejemplo, la fuerza. La fuerza que le aplicas a algo también es una magnitud vectorial, porque tienes que decir hacia dónde o en qué sentido estás aplicando esa fuerza. A lo mejor, no sé, tú tienes una mesa o, no sé, una caja. Entonces, tú le quieres aplicar una fuerza para moverla hacia acá. Entonces, pues, tienes que aplicarla de aquí hacia la izquierda, ¿no? Esta flecha, lo que te indica hacia dónde la vas a mover o hacia dónde se va a mover, ese es el vector. Porque la puedes mover así, pero también la pudiste haber movido hacia arriba, ¿no? O sea, si la empujas así, pues también la puedes mover así. Incluso hacia abajo, ¿no? Si yo la empujo así, pues se va a mover hacia abajo. ¿Sí? Entonces, puede ser que le apliques la misma fuerza así, que le apliques la misma fuerza así y que le apliques la misma fuerza así. Ajá, uno en cada caso diferente. Pero, ¿qué es lo que diferencia cada fuerza? Pues la dirección que lleva. No es lo mismo que aplique la misma fuerza aquí que a que aplique la misma fuerza hacia abajo. No se va a mover hacia el mismo lado. ¿Sí me explico? sí, Entonces, de eso se diferencia la magnitud escalar de la magnitud vectorial. En otras palabras, la magnitud escalar nada más nos dice números, nada más nos dice, no sé, eso, ¿no? ¿Qué tiempo tiene? Pero no nos dice si es de noche, si es de día, si es de aquí a 3 años o si fue antes o no nos dice nada, nada más nos dice una cantidad específica, ¿no? Por ejemplo, 3 metros, no me dice 3 metros si son hacia arriba, si son de ancho, si son de largo. Para que fuera una cantidad vectorial tendría que agregarle, pues son 3 metros de ancho, ¿no? O va hacia arriba, 3 metros hacia arriba, 3 metros hacia abajo. Entonces, la definición formal de una magnitud vectorial dice que es aquella que para definirse requiere una cantidad numérica también, su unidad o las unidades en las que esté esa cantidad numérica y aparte, vamos a ponerlo así con rojo, dirección y sentido. Ajá. No es lo mismo dirección que sentido. Ajá. Eh, Vamos a ver en qué se diferencian. Creo que es más fácil con una grafiquita. A ver si me sale mi grafiquita. Tú, suponiendo que esa es tu base, ¿no? Tú estás así, literal, tú en tu computadora y puedes ver esa línea que supongamos que es una calle. Ajá. Y ves que un carrito se mueve, que empieza desde aquí y se mueve en esta dirección. ¿Sí? Se mueve así. Aquí va mi carrito, ¿no? Vamos a dibujar un carrito. No sé dibujar carritos. Imagina que eso es un carrito. Ahí está. Así se mueve mi carrito. Ahora, ¿cómo sé que se está moviendo hacia allá? Por la flecha. La punta de la flecha me va a decir hacia dónde se mueve ese carrito. No es lo mismo que ponga la punta de la flecha ahí a que la ponga acá. Eso quiere decir que regresa, ¿no? Es muy como que intuitivo. ¿Sí me explico?
Sí, Ajá, entonces, esa flecha, esa punta de flecha, eso es a lo que se llama sentido. Sentido. Si va, ¿hacia dónde está dirigida la flecha, más que nada? Ok, ¿qué más? Existe otra cosa que se llama magnitud. Magnitud. Y tú, sin necesidad de saber qué significa magnitud, me vas a poder contestar. ¿Qué flecha tiene mayor magnitud? ¿La rosita o la negra? ¿Qué piensas? la, la negra, ¿no? La negra. Entonces, yo ni siquiera te había dicho y tú ya sabías, ¿ya ves? Ya sabes física. La magnitud es qué tan larga está esa flecha en un diagrama. Ajá. Indica qué tan grande es. Por ejemplo, si estamos hablando de velocidad, pues claramente el carrito que va en la línea negra va a tener más velocidad que un carrito que va en la línea rosa porque avanzó más rápido, ¿no? O lleva más trayecto. Entonces, ¿a qué tan grande está esa flecha? Se le llama magnitud. Ok. ¿Qué más falta? La dirección, ¿no? Habíamos hablado. La dirección es el ángulo desde nuestro punto de referencia. Ya habíamos hablado de marcos de referencia. Nuestro marco de referencia es la línea negra que está horizontal en la parte de abajo. Ese es como que donde nos vamos a guiar para ver en dónde están posicionados los objetos. Entonces, ¿cómo voy a decirte en dónde está ese carrito? Ah, bueno, con una abertura, con un ángulo. Ese ángulo es a lo que le llamamos dirección. Y todo esto hace a un vector un vector. Yo te acabo de definir un vector sin que te dieras cuenta. Esa flechita no le llamamos flechita, se llama vector. Indica siempre hacia dónde se mueve un objeto. Aparte indica que una magnitud es vectorial y no escalar. Y aparte de todo, indica que tiene dirección y sentido. Son muy importantes las flechas en física. Entonces las flechas en física se llaman vectorios, no Sí, vectores. sí, vectores, así tal cual. ¿Has visto este la película de mi villano favorito? Así como el villano, así se llaman. Ah, porque tiene como una flecha en su casco. Sí, sí, Sí. por eso se llama vector. Ah, ok. Ya todo cuadra, ¿no? Sí, ya. Pensaba que tan solo era un problema gramatical que él creó. Ya. No, justo por eso se llama vector, porque pues, su símbolo es como una flecha. Y en física, pues así le decimos a las flechas. Entonces, la definición formal de un vector es un segmento de línea con dirección y sentido. Todo vector tiene dirección y sentido, incluso un vector que esté horizontal. Pues el ángulo que va a marcar con la horizontal pues es cero, entonces aunque sea cero, de todas maneras tiene dirección. A veces el sentido no nada más está dicho por la puntita de la flecha, a veces no basta con ponerlo. La dirección siempre va a ser el ángulo, eso no va a cambiar, pero el sentido a veces lo ponemos con ¿cómo se llama? Con la rosa de los vientos. ¿Sí sabes cuál es la rosa de los vientos? Sí, el de norte, sur, este, suroeste, sureste. Ajá, ese es el sentido del Es vector. como Tienes que poner, eh, si tuvieras que explicarlo, tendrías que decir, en ese dibujo, tendrías que decir, es un auto que va en dirección tal con un sentido hacia el este. Ajá, entonces dices primero la magnitud, ¿no? Dirías, es un carro que va a 5 kilómetros por hora en una dirección de 90 grados sobre nuestro marco de referencia, que ya habíamos dicho que este era el marco de referencia. Vamos a ponerlo aquí.
Marco de referencia. Entonces va a una magnitud de 5 kilómetros por hora, a una dirección de, no sé, ahí ya son como 45 grados, ¿no? A 45 grados sobre nuestro marco de referencia, en un sentido noreste, ¿no? Más o menos, si no me equivoco. ¿Sí? Sí, Así tendrías que explicar todo un vector. Entonces, te ponía la descripción. Un segmento es un segmento de línea con dirección y sentido y representa una magnitud física. ¿Qué tipo de magnitud física? La que quieras, ya sea fundamental o derivada. En este caso, pues es una derivada, ¿no? Porque es velocidad, en el ejemplo que te puse, pero también puede ser el peso, por ejemplo. La mayoría son magnitudes derivadas, pero hay una que otra que sí es fundamental. Entonces, su representación gráfica, vamos a poner aquí, consiste en una flecha cuya punta va dirigida en dirección a la magnitud que se estudia. Ok. ¿Y cómo lo representamos matemáticamente? Cuando tú estés hablando de magnitudes que sabes que son vectoriales porque llevan una dirección, como la velocidad no se escribe nada más como una v de velocidad. De hecho, ya en física más formal, le ponemos así, v y una flechita arriba. Cuando tiene una flechita arriba, eso quiere decir que es una magnitud vectorial. Entonces, cuando tú escribas el resultado, vas a tener que ponerle dirección y sentido. A veces no es a veces no es necesario, pero hay unos problemas que sí te piden la magnitud y sentido. Entonces, así se escribiría, por ejemplo, la fuerza, que también es una magnitud vectorial, también se escribe así. Fuerza es igual a masa por aceleración. La masa no puede ser una magnitud vectorial. ¿Por qué? Porque es una propiedad de los cuerpos. Cualquier cuerpo tiene masa. Ajá. Sin importar hacia dónde vaya. O sea, un carro va a pesar lo mismo en la calle que en el techo de una casa, ¿no? No importa hacia dónde va, simplemente es lo que pesa. Entonces, la masa no tiene vector, pero la aceleración sí. ¿Por qué? Tú puedes... ¿Qué pasa cuando frenas un carro? Has estado en un carro cuando frena, ¿no? O en el camión. sí. Se siente como que se para, ¿no? Entonces a eso se le llama desacelerar. Entonces puede ser una aceleración hacia atrás porque le estás desacelerando, es como si le pusieras un menos. En vez de ir hacia enfrente, va a ir hacia atrás, entonces le ponemos un menos. Entonces sí tiene dirección, importa la dirección porque si aceleras hacia enfrente, pues avanzas más, pero si aceleras hacia atrás de tu carrito, pues entonces se va a detener. Entonces todas estas cosas sí importan en física, así que por eso le ponemos un vector. También la fuerza, te decía hace rato con la caja, ¿no? No es lo mismo que yo la empuje hacia abajo, que la empuje de lado, que la empuje en horizontal y así. También la velocidad, no es lo mismo avanzar hacia enfrente que retroceder o ir en reversa, ¿no? Entonces también el movimiento que hacen como, bueno, en el ejemplo que pusiste de los carros y de los Ajá. camiones, también el movimiento que hace después de frenar también como la fuerza que impone un vector. Sí,
Sí, o sería ese como el vector movimiento. sigue. De hecho, has ido en un carro o en el camión y cuando frenan brusco, como que tú te haces hacia enfrente, ¿no? Sí has sentido eso? Sí, Ah, bueno, esa es una fuerza. Eso que tú experimentas se llama fuerza inercial. Lo vamos a ver más a detalle después, pero eso tiene que ver con las tres leyes de Newton. Y de hecho es la primera ley de Newton. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué si el carro frena, por qué yo me hago hacia enfrente? ¿Qué piensas? ¿Qué te imaginas? por la gravedad. Ah, ok, la gravedad te jala, pero hacia abajo, ¿no? O sea, si la gravedad te jalara hacia algún lado, no sería hacia enfrente o hacia atrás, te jalaría hacia el piso. Y pues cuando el carro frena, no sientes que te jale hacia el piso, sientes que te jala alguien así como hacia enfrente, ¿no? Entonces, la gravedad sí está actuando sobre ti, porque evita que salgas disparada así hacia el cosmos. La gravedad hace muy amigablemente que tengas los pies sobre la tierra, pero no es lo que hace que vayamos o que te jale hacia enfrente o hacia atrás. ¿Qué crees que puede ser si no es la gravedad? La, estoy entre la fuerza y la velocidad. Ok, es una combinación de ambas. Voy a prender tantito mi cámara para que me veas. Creo que es más fácil si te lo explico así. Tú vas en tu carrito y entonces sientes que te haces, voy a ponerme de lado, como que te haces así hacia enfrente. El carro sigue avanzando. Cuando tú avanzas con el carro, tú adentro del carro no sientes que vayas corriendo, ¿no? Porque tú no estás corriendo, el que está avanzando es el carro. Entonces, cuando tú vas en tu carro, el carro avanza y tú estás avanzando adentro del carro, entonces tú llevas la misma velocidad que el carro. Ajá, aunque tú no la sientas. Tú estás yendo a la misma velocidad que va el carro porque vas adentro del carro. ¿Qué pasa si el carro se frena? Tú no frenaste, frenó el carro. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces tú te vas a seguir moviendo con la misma velocidad que llevaba el carro antes de frenarse, porque tú no te frenaste, el que se frenó fue el carro. Por eso, aunque cuando el carro se frena, tú sigues avanzando. ¿Sí me explico? Sí, Ajá, de hecho, esa es la primera ley de Newton, se llama ley de la inercia. Y la ley de la inercia dice que todo va a seguir en movimiento al menos que algo lo frene o que algo lo detenga. Si tú lanzas algo, esa cosa se va a seguir moviendo hasta el infinito al menos que algo lo detenga. En nuestro caso, pues es la gravedad. Si tú avientas algo, se va a caer. Entonces, lo que está frenando ese objeto de seguirse así hasta el infinito es la gravedad. Si yo te lanzo un lápiz, se va a caer al piso. La gravedad lo está jalando, entonces la gravedad es lo que está deteniéndolo de irse hacia el infinito. Eso mismo pasa contigo en el carro. Si tú avanzas, tú no te estás frenando. No hay nada que te esté deteniendo, por eso te jalas hacia enfrente. Ya después tu mismo peso pues hace que te detengas y que no salgas disparado por la ventana. Pero por eso mismo es que cuando pasan accidentes de auto eh, y un carro, por eso no se recomienda frenar de golpe. Si tú vas a una velocidad muy grande y frenas y el carro frena de golpe, ¿qué va a pasar? Si no traes el cinturón de seguridad, vas a salir disparado por la ventana porque llevas la misma velocidad que el carro. Y no es lo mismo frenar en una callecita al lado de tu escuela a 20 kilómetros, a 10 kilómetros por hora que frenar en un carro que va a 180 kilómetros por hora. Vas a salir a 180 kilómetros por hora por la ventana o por el parabrisas. Entonces, no frenes un carro que va a muy alta velocidad tan de seco. ok, ok. Sí, se entiende un poquito más. Sí, justo estaba pensando en la, sí, justo estaba pensando en la inercia, pero no me sabía su significado y estaba diciendo, me suena eso, o sea, no sé, creo que me enseñaron algo así. Sí, eso se llama, de hecho, así se enuncia la primera ley, te digo. Dice, si no mal me acuerdo, todo cuerpo va a permanecer en movimiento o en estado de reposo
hasta que un objeto externo lo detenga. Y este objeto puede ser desde una fuerza hasta tal cual otro carro, por ejemplo, ¿no? Puede ser cualquier cosa. Volviendo a lo de vectores. Todo eso indica hacia dónde nos vamos a mover. Son tan importantes las flechas en física porque indica si el carro se frena, pues tú te vas a mover, no te vas a mover hacia atrás. Eso sería una contradicción, ¿no? O sea, tendrías que moverte hacia la misma dirección que lleva el carro, ¿no? Hacia enfrente. Entonces, justo por eso es importante la flecha y es lo que rige muchas otras cosas. Si el carro va hacia enfrente, pues lo más lógico es que tú también y tu vector de velocidad también esté hacia enfrente. Ajá, por eso es que la velocidad también es un vector. La fuerza que te jala, por ejemplo, la fuerza de la gravedad, ¿hacia dónde crees que va su vector? ¿Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda? ¿Hacia dónde va el vector de la gravedad? ¿Me puedes repetir, por favor? Es que Ah, se te trabó tantito. perdón, que hacia dónde crees que vaya el vector de la gravedad. Si yo dejo caer mi lápiz, ¿hacia dónde va el vector de la gravedad? Hacia abajo, ¿no? Hacia abajo. Son importantes las flechas porque no puedo poner, es que esto lo está afectando la gravedad y luego ves y el lápiz se va hacia arriba, ¿no? Eso es como que no tiene sentido. Entonces, por eso son importantes estos vectores. ¿Sí? Sí, está bien. Ok. ¿Dudas, preguntas? ¿Con qué es un vector? No. Vamos a dejar así. Fuerza es un vector. Luis, la próxima. ¿Manda? ¿Así? ¿Se puede subir tantito donde decía magnitud, escalonada o así? Escalón. Sí. Aquí está. La fuerza es un vector, la velocidad es un vector, la aceleración es un vector. ¿Qué más es un vector? Mm, mm, el, no me acuerdo de otro vector. Esos son como que los más básicos de cinemática. ¿Me avisas, va? Sí, de hecho ya terminé. Ahora. Ok. Entonces, ya sabemos que es un vector, ya sabemos que se diferencia una magnitud exponencial, una magnitud escalar de una magnitud vectorial. Entonces, vamos a ver otra cosa, que entonces se pueden hacer operaciones entre vectores. Todas las operaciones que conoces se pueden hacer entre vectores, excepto dividir. No puedes dividir vectores. Eso está mal. No, no dividas vectores. ¿Tienes alguna idea de por qué no se pueden dividir vectores? Porque no se pueden repartir o dividir una línea a otra o no queda. Mm, ¿Cómo partir? O bueno, como dividir un vector, porque probablemente puede, mm, no sé, haber un error en la dirección o el sentido. Más o menos. Sí tiene que ver con la dirección y el sentido. Em, por ejemplo, un vector tiene magnitud y sentido, ¿no? Si pones el carrito que va así, pues tiene magnitud y también tiene dirección. Entonces, si yo pongo otro vector, vamos a agarrar otro lápiz. Si yo pongo otro vector que va así, también tiene su propia dirección y sentido. Entonces, no tiene lógica decir una división es ver cuántas veces cabe una cosa en otra. Entonces, yo no puedo decir cuántas veces cabe este vector en este vector porque cada uno tiene su propia dirección. Y eso, aunque
se vea muy fácil de hacer y fácil de dividir, pues no puedo hacerlo porque incluso aunque tengan la misma dirección, a lo mejor tienen diferentes magnitudes. Entonces, aunque tengan la misma magnitud y la misma dirección, suponiendo que pones tus dos lápices juntos, son dos vectores totalmente diferentes. ¿Y cómo los diferencio si tienen la misma dirección y la misma magnitud? Porque estamos midiendo cosas diferentes. Si son dos vectores diferentes, a lo mejor uno es de un carro y otro es de un bote, no sé. Entonces, justo por eso es que no puedo dividir vectores. Tienen características específicas cada uno. Entonces, no está definido. Si tú divides un vector, eso no está definido en las matemáticas. De hecho, te da una indeterminación. No, no se puede. Entonces, todas las operaciones están definidas para los vectores, excepto la división. No divides vectores. ¿Va? Sí, Vale, entonces operaciones con vectores. Pues las primeras, sumar y restar, ¿no? Existen diferentes métodos para sumar y restar vectores. Eh, Suma y resta de vectores. Por ejemplo, ¿qué pasa si tú tienes un vector, vamos a poner este vector rojo, que va así en horizontal, y le vamos a poner B1? Ese es el vector 1. Es un vector, entonces le tengo que poner arriba la notación de vector, o sea, una flechita. Y hay otro vector que está yendo en esta dirección y este sentido, y este le vamos a llamar vector 2, también con la notación de vector. Ok, yo quiero saber la magnitud total de mi sistema o de mi marco de referencia. Los dos vectores están sobre mi marco de referencia, están sobre lo que yo estoy viendo. Entonces, ¿cómo sé el total de esa cantidad? Tengo que sumarlos, tengo que sumar esos vectores. ¿Cómo sumo esos vectores? Bueno, hay un método, el primer método se llama método del triángulo. Método del triángulo. Ahí está. Entonces, el método del triángulo consiste en colocar a los vectores uno tras otro. O sea, cuando en la punta del primer vector, en la flecha, cuando termina la flecha, ahí voy a empezar a poner el otro vector y entonces se va a hacer como una línea hecha de muchos vectores. Aquí nada más te puse dos, pero pueden ser 5 o 20 y de todas maneras los puedes poner uno seguidito de otro. Solamente que, ¿qué? Esa línea no puedo cambiar la dirección ni el sentido de los vectores para poner la suma de esos vectores. Entonces, la línea tiene que ir incluyendo esas direcciones. Entonces, en el método del triángulo yo pondría el primer vector así, con la misma magnitud, con la misma medida. Si esta rayita mide 5 centímetros, entonces en el método del triángulo también la voy a dibujar con 5 centímetros. Entonces, ese va a ser otra vez B1. Y B2 la voy a colocar justo donde termina mi B1. Vamos a ponerlo acá para que se vea de la misma tamaño. Ahí está. Entonces, justo en la punta es donde va a ir el otro vector. Si tuviera otro vector, pues entonces, no sé, uno que fuera así, uno azul, que fuera B3, pues entonces tendría que ponerlo justo en la punta del último que puse, que en este caso sería el verde. Y así se va a ir haciendo como que una figura extraña hecha de direcciones y vectores. ¿Sí se entiende? entonces solamente este método sirve, bueno, nada más es poner vectores arriba y abajo como un triángulo. No, solo sirve cuando tienes dos vectores porque adivina que se va a formar un triángulo. Por eso se llama el método del triángulo, porque al final se va a hacer un triángulo. Eh, Tienes dos vectores, ya los uniste, uno al final del otro. ¿Qué sigue? El vector resultante, que va a ser el vector de la suma, esa es la suma de los dos vectores, va a ser un vector que vaya
desde donde inició mi primer vector hasta el último vector que puse, hasta la última punta. En este caso, el vector azul. Ese es el vector resultante, así se llama. Entonces, y eso se escribe como un BR. B subíndice R porque es resultante, nada más. Sigue siendo un vector, entonces le seguimos poniendo la flechita de vector. ¿Y qué pasa? Entonces BR, así se ve gráficamente, pero en matemáticas BR está conformado por la suma de B2, bueno, vamos a ponerlos en orden, de B1 más B2. Y ya. Entonces, gráficamente se vería así como el vector azul. Matemáticamente solo es sumar las dos magnitudes, los dos números que te den. Te decía, si el vector 1 vale 5 y el vector 2 vale 3, vamos a hacerlo. Si el vector 2 vale 3 centímetros en magnitud, el vector 1 vale 5 centímetros en magnitud, pues entonces el vector R va a valer 8 centímetros. Matemáticamente está muy fácil. Lo importante es gráficamente hacia dónde va esa resultante. Ajá. Sí, ahorita escribo la Entonces, definición del método, pero ¿sí se entendió más o menos? entonces solamente es sumar los dos vectores y ya, no hay que hacer otro procedimiento. No, solo que cuidado. Los vectores se suman y ¿qué dijimos que tenían los vectores? Dirección y sentido. Entonces, si un vector va hacia atrás, hay que considerar su signo. ¿Cómo crees que sería el signo de un vector que va hacia atrás? Ponerlo a la izquierda, en la flecha. El signo. La flecha sí va a ir hacia la izquierda, ¿no? Así como. Pero el signo, Ah, sí, el negativo. negativo. Entonces será negativo. Y eso pues en la suma sí va a afectar al final. Ahorita ponemos un ejemplo de suma de vectores con signos diferentes. Primero vamos a escribir la definición, ¿vale? A ver. Entonces, este método consiste en colocar los vectores uno tras otro, uno tras otro, respetando su magnitud dirección y sentido. Para obtener el vector resultante, obtener que habíamos dicho que siempre se representa con una B y abajo una R, ¿no? R de resultante. Se une el inicio del primer vector con la punta de flecha del último vector. Por ejemplo, eh, poniendo el ejemplo de hace rato de si teníamos otro vector, ¿no? Vamos a poner estos dos otra vez. Ah, copiar, pegar. Suponiendo que tuviéramos algo así y un vector rosita que va así, pues entonces el vector resultante iría del inicio al último vector. Entonces sería algo así.
Ajá. Se ve extraño, yo lo sé, pero así va. ¿Dudas? No. Este método es muy noble porque gráficamente si tú lo dibujas, si tú haces la pura suma, pues aquí yo no sé, si yo hiciera nada más la pura suma de 5 más 3, pues yo no sé hacia qué dirección va ese vector. Pero con la gráfica, pues aquí sí le puedo medir el ángulo, ¿no? El ángulo al que está. Por ejemplo, aquí, pues no es el mismo ángulo, aquí es un ángulo más chiquito, por ejemplo. Entonces, todas esas cosas importan porque nos dicen la dirección y el sentido. La gráfica, tu dibujo nos va a decir hacia dónde va. ¿Ok? Sí, está bien. Ok. Deja busco un ejercicio que tenga negativos, en lo que copias la definición. Mm, ok, ¿ya puedo seguir? Sí, sí. Sí, ok. Por ejemplo, habíamos hablado de la rosa de los vientos, ¿no? Entonces, si tú tienes así tu plano cartesiano, que es en donde representamos por lo regular los vectores, lo voy a dejar sin flechas porque para que no se confundan con los vectores, ¿vale? Norte, sur, este y oeste. Hacia acá son negativos, hacia acá son positivos, hacia acá son positivos y hacia acá son negativos. ¿Ok? Y tenemos un vector, en este caso, el vector B1 va a ir hacia la izquierda, el vector B2 va a ir hacia la derecha, el vector B3 va a ir hacia el norte y el vector B4 va a ir hacia el sur. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Pues aquí sí voy a tener que considerar la dirección de todos. Ajá. Por ejemplo, si estuviéramos midiendo fuerzas, si estos vectores representaran fuerzas, y yo tuviera que poner cuánto es la fuerza 1, la fuerza 2 y la fuerza 3, 4 y así. La fuerza 1 sería menos lo que valga el vector 1. Vamos a poner que vale 5, por ejemplo. 5 newtons, porque es la unidad en la que se mide la fuerza. La fuerza 2 sí tendría el signo negativo, entonces sería más 2 newtons. La fuerza 3 también tendría signo positivo, no sé, vamos a ponerle 6. 6 newtons. Y la fuerza 4 sería de menos, nos falta el 3, ¿no? No hemos puesto 3, menos 3 newtons, por ejemplo. Ajá. Aquí sí hay que considerar los signos, por eso importa la dirección. ¿Por qué? La fuerza total de este sistema sería la fuerza junto con los signos. Aquí ya no podemos aplicar el método del triángulo. ¿Por qué? Porque para que aplicar el método del triángulo nada más necesito tener dos vectores. Y aquí tengo 4. Entonces ya no puedo. El método del triángulo nada más se puede usar cuando tienes dos vectores. O 3, que sí hagan una figura bonita. Cuando están así, que todos van en direcciones totalmente diferentes, pues no está muy definido esa cosa. A veces el resultado no sale tan específico, por eso es que no se usa para más vectores.
Entonces, vamos a dejar con que el método del triángulo se usa para 2 o 3 vectores máximo. Ajá. Cuando sea diferente, usamos otro método que ahorita lo ponemos. Pero lo que te decía, la fuerza total del sistema pues sería menos 5 newtons, más 2 newtons, más 6 newtons, menos 3 newtons. ¿Y entonces cuál sería la fuerza total? Espera, espera, estoy calculando. Ujú. Sería 0 newtons. Cero, así es. Cuando un sistema está en equilibrio, la fuerza, la suma de todas sus fuerzas siempre es cero. No quiere decir que todas las fuerzas sean cero, como en este caso. Quiere decir que la suma de todo me dio cero. Pero no necesariamente cada una tiene que ser cero. Ajá. Tienen un valor. ¿Qué me está diciendo este problema? Que si todas jalaran al mismo tiempo, que si hay una persona jalando en B3, una persona jalando en B1, una persona jalando en B2 y una persona jalando en B4, no sé, una pelota. Imagina que hay una pelota aquí, ¿no? Si estuvieran jalando una pelota, la pelota no se movería hacia ningún lado, porque todas sus fuerzas se anulan. Entonces no se iría para ninguno de los 4 lados. Ujú. Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a dejar el método del triángulo. Se recomienda, vamos a ponerle así, se recomienda el uso para 2 vectores nada más. Se recomienda usar solamente para 2 vectores. Si aquí hubieras tenido nada más al B2 y al B1 y al B3, pues entonces sí podrías haber hecho ese triángulo, ¿no? Que sería, ¿cuál sería? A ver, ¿cómo armarías ese triángulo? Con todos los cuatro. Ah, no, con los dos vectores. Nada más tienes a B1 y a B3, ¿no? O sea, nada más tendrías F1 y F3. ¿Hacia dónde se va a mover? Hacia la izquierda, ¿no? Porque primero el vector uno está en los números negativos. Vamos a ver. Vamos a ver qué nos da la suma de fuerza matemáticamente de esos 2 vectores. La fuerza 1, bueno, vamos a ponerle, la fuerza total es igual a la fuerza 1 más la fuerza 2. La fuerza 1 vale menos 5 newtons y la fuerza 2 vale 6 newtons. Bueno, la fuerza 3, ¿no? Este es 3. Ok. Menos 5 más 6. Es igual a más uno, ¿no? Más un newton. 1 newton. Pero ¿hacia dónde? Hacia B3, ¿no? Porque B3 es más grande. Ese sería el sentido de la fuerza. Ajá. Te digo, no basta solamente con calcular la suma, también hay que calcular hacia dónde va. Entonces, si yo quisiera saber hacia dónde se va a ir esa pelota, yo sé que se va a ir con 1 newton de fuerza hacia donde está B3, porque es más grande. Entonces, aquí, en este caso, pues sí ganaría B3. Y de hecho, se puede ver gráficamente. El método del triángulo te dice que la resultante va a ir desde donde empieza el primer vector a la punta del segundo vector. El primer vector es B1 y la punta del segundo vector es B3, ¿no? Entonces, técnicamente sería así.
Entonces tiene sentido que vaya hacia B3. ¿Ya viste? Sí, Entonces tiene sentido lo que nos dio. Muy bien. Vamos a regresar aquí y ya está. Ok. Ya vimos el método del triángulo. El método del triángulo lo vamos a usar nada más para dos vectores. Y hay otro método que se puede usar para más de tres, ¿no? De tres a más. Entonces vamos a ponerlo aquí abajo. Segundo método, el método del polígono. Método del polígono. El método del polígono es igual que el anterior, o sea, es igual que el método que el del triángulo, pero pues aquí sí se pueden sumar más de dos vectores. Por ejemplo, ahora vamos a poner varios vectores. El vector 1 ahora va a estar así. Es el vector 1. El vector 2 va a estar también así, pero un poquito más hacia arriba. Es el vector 2. Y el vector 3 va a estar así. Hacia el otro lado. B3. Entonces, el vector resultante se va a seguir calculando igual. El vector resultante va a ser la suma de todos. El vector resultante va a ser la suma de B1 más el vector B2 más el vector B3. Ahora, ¿cómo armamos el dibujo para así saber su dirección? ¿Cómo te imaginas? como el de un polígono. Ajá, más o menos. Otra vez, tenemos que respetar su magnitud. Ay, tenemos que respetar su magnitud y sentido. Entonces, lo tenemos que volver a poner en el mismo lado. Y otra vez, aquí van a aparecer. Vamos a ver, porque se ve más bonito. Vamos a voltear este. Vamos a ponerlo así. Ahí está. Este va a ser B1. Va a ser igual que el método del otro, del triángulo. Entonces va a ir uno atrás de otro, con la misma dirección y con el mismo sentido. Entonces, B2 va a ir aquí, B3 va a ir acá. Y entonces pasa lo que te dije que pasaba en el del triángulo. Tenemos que unir el inicio del primer vector con el final del último vector. Entonces el vector resultante va a ser este. Este es B. Lo que mida BR pues va a ser el resultado. Y ahora sí tenemos dirección, ¿no? Ya sabemos que va a ir así como que va hacia abajo. Ujú. Sí, Y así, por ejemplo, el que te puse aquí arriba, ya lo borré. Bueno, el que te había puesto, pues así se calculaba el del polígono. Es uno tras otro y va del primero a la flecha, a la punta del último vector. Siempre va a ser así. Al menos en estos dos. ¿Necesitas que te ponga aquí la descripción? O así ya está bien. sí, por favor, para así entenderle mejor. Ok. Pues es que tal cual dice que es igual. A ver. Es igual que el método del triángulo. Solamente que este funciona para más de dos vectores.
Aquí, digamos que aquí tendrías que usar una regla para medir el vector resultante. Pero en el del triángulo puedes usar propiedades de los triángulos para medir ese vector resultante. Si tuvieras un triángulo rectángulo, que fue el ejemplo que te puse aquí, suponiendo que fuera así tu vector resultante, por ejemplo, ya sé que no es así, pero por ejemplo, si fuera así, pues podrías usar el teorema de Pitágoras para sacar el valor de la hipotenusa, por ejemplo. En el de arriba, pues podrías usar teoremas de ángulos que ya habíamos visto desde hace, si te acuerdas. Puedes usar propiedades de los triángulos para sacar cuánto vale de largo. Ajá, ese es como que lo noble y del por qué se diferencia con el del polígono, aunque se hacen igual. ¿Sí me explico? Sí. Ujú. Ok, voy a hacerle así. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. ¿No? Ok. Vamos a ver el último bueno, todavía nos falta cómo restar vectores, pero este es el último método de suma. Suma, vamos a ponerle así nada más. Y este también es suma. Ok. El último método, que es el que más usamos, creo yo, eh, es el método del paralelogramo. Ya habíamos visto hace mucho tiempo, según yo, que era un paralelogramo. ¿Te acuerdas que era un paralelogramo? Son aquellas rectas que nunca se intersectan por sí mismas. Sí, esas son dos rectas paralelas, pero ya viéndolo en una figura, en un paralelogramo, pues son sus lados, son los que nunca se van a tocar. Entonces, con estos vectores, lo que tratamos de formar y de lo que tratamos de construir es una figura que tenga lados paralelos. Esta está bonita. Vamos a verlo. Mm, vamos a escribir la definición primero. En este método, en este método, se hacen coincidir los puntos de aplicación. No sabemos qué es eso, no te apures. ¿Por qué es el que más usamos? Porque este método considera vectores que salen del mismo lado. En los anteriores, los vectores estaban como que muy dispersos, ¿no? Como que uno venía de este, otro venía de no sé dónde y todos empezaban desde un lugar diferente. Aquí no, aquí todos los vectores salen de un mismo lado, por eso es que podemos hacer el paralelogramo. Te mando la sesión otra vez, Sofía, porque ya se va a acabar esta. ¿Va? Sí, está bien. Va. Mm, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está Sofía? Mm.
Ahorita que cargue nada más y yo te lo envío. Esto. Ya nada más que venga Sofía. Ahí está. Hola, Sofía. Hola. ¿Ya me escuchas bien? ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Ok. Estábamos con el método del paralelogramo. Te decía que el método del paralelogramo, en este método se hacen coincidir los puntos de aplicación, que no es otra cosa más que dónde empiezan. Ajá, los puntos de aplicación es dónde empieza un vector. Vamos a ponerlo aquí para que no se... Puntos de aplicación. Era dónde empieza. Ay. Ahí está. Entonces se hacen coincidir los juntas de tal modo que todos empiecen en un mismo punto y entonces armas un paralelogramo. Ahorita vemos cómo. Primero vamos a poner varios vectores y vamos a hacer que estén en el mismo punto. Vamos a ponerlo negro. El negro va a ser el punto de aplicación. Vamos a ponerle aquí. Punto de aplicación, perdón. Punto de aplicación. Y entonces vamos a tener un vector así, por ejemplo. Este va a ser B1. Y vamos a tener otro que vaya así, por ejemplo. Este va a ser B2. Ok, bueno, ahora, ¿cómo armamos el paralelogramo? Fíjate bien lo que voy a hacer. Voy a copiar el vector 1 y lo voy a poner con la misma dirección y con el mismo sentido al final del vector 2. Como que... ¿Cómo decirlo? Como que lo proyecté en esa, como que en ese murito, en ese final. Entonces, estos vectores no se ponen como un vector tal cual, se ponen así como punteados. Ajá, me indicando que es nada más como que la proyección del vector 1. Entonces se ponen así. Ajá. Ya traslapé el vector 1. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el vector 2. ¿A dónde lo voy a poner? Al final del vector 1. Este también va a ser como una especie de proyección. Entonces también va punteada y entonces es así. Y si te fijas, coincide muy bien. Las puntas de esos dos vectores están en el mismo final. ¿Ya viste? Las puntas de las proyecciones. Sí. ¿Sí? Entonces, el vector resultante en estos casos va a ir desde el punto de aplicación a la punta donde se cruzan los vectores. Entonces, esto va así. Ese es el vector resultante. Este va a ser BR. Y si te das cuenta, aquí se formó el paralelogramo. Por eso se llama método del paralelogramo.
B1 con la proyección de B1 va a ser paralela porque llevan la misma dirección y sentido, que es lo mismo que rectas paralelas, y B2 y B2 van a ser también paralelos porque pues llevan la misma dirección y también el mismo sentido. Entonces, así se forma nuestro paralelogramo. Y ya todos felices, ¿no? Ahora, este método es muy gráfico. Aquí el vector resultante eh, ya no va a ser la suma de los dos vectores. Puedes calcularlo como la suma de los vectores, pero por lo regular se usan otros métodos. Luego vemos cuáles métodos, hacemos unos ejercicios para ver qué métodos se utilizan para calcular esa distancia, esa magnitud en realidad. Tiene que ver con lo que habíamos visto de paralelogramos, tampoco es mucha ciencia. ¿Dudas? ¿Preguntas? Entonces, para encontrar el vector resultante es como ¿cómo puedo decirlo? La bisectriz de las proyecciones de los vectores Sí, sería o como una el diagonal, ángulo. ¿no? Creo que se llamaba así. No recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero según yo sí, sería como una diagonal de ese cuadrilátero. En realidad, si lo quieres hacer gráficamente, sí, pero ya habíamos visto, o sea, la suma de vectores, mm, sí se puede hacer matemáticamente, pero cuando haces, mira, vamos a ponerlo aquí. También BR va a seguir siendo B1 más B2. Siempre se va a cumplir eso. Cuando quieras sacar la magnitud final, siempre va a ser la suma de los vectores. Pero el chiste del método del paralelogramo, cuando aplicamos el método del paralelogramo, es para saber ahora sí la dirección. O sea, esto sí incluye dirección sí o sí. Y por lo regular no lo usamos en cosas que nada más vamos a sumar. Cuando nada más lo sumamos, pues ni siquiera tenemos que armar el paralelogramo. Por eso es que aquí la definición como tal no tiene la suma, pero se sigue haciendo igual. O sea, la suma va a seguir siendo la misma. Esta es la suma de siempre. Si quieres saber el vector resultante, la magnitud del vector resultante va a ser la suma del vector 1 más el vector 2. Pero es como usar este método para hacer una suma así sencillita, es como usar no sé, una bomba nuclear para matar un pajarito. Es mucho, o sea, lo puedes hacer, pero no es necesario para algo tan chiquito como una suma. Se usa más para ver direcciones y sentido y ver hacia dónde va y el ángulo y cosas así más, específicas. ¿Sí me explico? Sí, Sí, sí. Usar esto para hacer una suma es como, te digo, ¿no? Usar una bomba nuclear para matar un pajarito. Lo puedes hacer, pero es innecesario. Es como trabajar mucho nada más para sacar una suma. No te voy a detener si lo quieres hacer. Cada quien es libre de hacer y sumar los vectores que cada quien guste, pero no es necesario. Digo, si nada más quieres sumar, pues entonces usa el del polígono, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno. ¿Dudas con estos métodos? no, ¿No? Ok. Este. Pues creo que ya, por hoy sería todo, Sofía. Ya en la siguiente clase vemos. Yo te había dicho cómo se ve un vector, que tiene magnitud, dirección, sentido, pero no te he enseñado cómo se ve en un plano cartesiano. Sí te puse aquí lo de las fuerzas, pero hay otros detallitos que hay que considerar para cuando pones un vector ya sobre un plano y tienes que calcular coordenadas. Eso está un poquito diferente. Entonces, hay unos problemas que mezclan el método del paralelogramo y lo meten en un plano cartesiano para sacar las coordenadas, ¿no? Del vector final o hacia dónde va a llegar al final esa pelota, no sé. Ujú. Entonces, mañana vemos bueno, la siguiente clase, no sé si mañana te veo, pero la siguiente clase vemos lo de la, los vectores en el plano cartesiano.
¿Sí? ¿Dudas, preguntas, quejas, sugerencias? Sí, está bien. No, muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Entonces, pues haz tu tarea esta, la de conversiones. Todavía no vamos a usar conversiones en vectores, pero ya cuando empecemos a ver problemas, pues ahí sí te persinas, porque vas a hacer conversiones hasta con los ojos cerrados. Así que, pues haz tu tarea, me la mandas si la tienes para revisarla. Y ya está, ahorita te mando esto y de todas maneras, el video de la clase pasada también ya está en YouTube, entonces lo puedes ver y ahorita lo subo. Va, Sí, está bien. Muchas gracias, Lisa. a ti, Entonces, nos vemos. nos vemos, bye bye. Bye. Qué bonito ver física. Ujú.